En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del amor y de la misericordia, agradecemos estos momentos que nos regalas reunidas en tu nombre. Queremos darte gracias principalmente en este día porque nos convocas para poder escuchar de la voz de don Carlitos todo lo que tú nos quieres enseñar hoy. Te pedimos que lo guíes, que lo acompañes, que le ilumines el entendimiento principalmente a él, a don Carlitos, para que él sea portador de tu palabra en estos momentos y que tanto a él como a nosotras nos ilumines el entendimiento y nos permitas tener una mente dispuesta, un corazón para poder acoger todo lo que tú lo puedas inspirar. Gracias, Señor Jesús, por las hermanas que se han dado cita en este momento para poder recibir tu palabra. Te pedimos por cada una de ellas y por todas las que no se han podido conectar en este momento. Guárdalas, acompáñalas, bendícelas también a ellas y a cada una de nosotros que tenemos todas intenciones diferentes para acercarnos a ti. Te saludamos con la oración que tú, que eres el Padre de todos de toda la humanidad, de todos los padres. Gracias, Señor, por bendecirnos y acompañarnos, y a ti también, Mamita María, por ser tú la que nos sostiene y nos lleva de la mano a tu Hijo amado. Te saludamos a ti también, te bendecimos y agradecemos tu intercesión y tu misericordia en todo momento. Que este momento sea para bien, que sea para acercarnos y engrandecer más a tu reino. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas noches, amadas hermanas de la comunidad Madres Mónicas. Siempre es un placer para mí, un privilegio de poder servirles. Gracias, hoy, don Carlos. Hoy les doy gracias por participar, ¿verdad? Yo creo que ahí los padres, sus esposos o sus hijos que tienen hijos, que todos sean bendecidos y que han permitido que ustedes también se conecten hoy. Eso es algo maravilloso, ¿verdad? Qué bueno que estamos conectados. Yo también tuve tiempo para poder hacerlo y servirles, así que estamos en la sintonía del Señor. Vamos a continuar un poco en oración como hemos acostumbrado y hoy vamos a comenzar dándole gracias al Padre por todo lo que nos ha dado, ¿verdad? Y celebrar al Padre Dios, de donde proviene toda paternidad, ¿verdad? Así que vamos a decir todos juntos ahí, ustedes, aunque tengan el micrófono en silencio, acompáñenme en la oración, alabando y bendiciendo a Dios Padre, diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Amado Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Rey y Salvador y me comprometo a luchar como hija tuya, como Madre Mónica, por la verdad del Evangelio, a procurar por mis medios el triunfo de la verdad y testimoniar tu realeza sagrada en este mundo. Anhelo fervientemente, mi amado Señor, que reines en mi corazón, pero que reines de verdad. Pero antes, Señor, ayúdame a reconocer mi pequeñez, mi miseria, mis bajezas morales,
mis debilidades. Límpiame con la fuerza de tu Espíritu Santo para que puedas reinar en mi interior. Oh Espíritu de Dios, dame la fuerza necesaria para batallar cada día sin desfallecer. Ayúdame a ser consciente de mi pequeñez. Ayúdame a sentir con pena todo aquello que me aleja de ti, del reino de tu Padre. Y ayúdame a contemplar las manchas de mi corazón para poder purificarlas en el sacramento de la confesión. Oh Cristo Jesús, te reconozco como Rey del universo, porque todo lo has creado tú. Utilízame para hacer el bien. Y en este día renuevo mis promesas del bautismo, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y prometo vivir como una buena cristiana. Y muy en particular me comprometo a hacer triunfar, según mis medios, los derechos de Dios y de tu iglesia. Amén. Amén. Bien, hermanas, pues ahora, enamoradas de Jesús, continuemos recibiendo nuestras enseñanzas a los pies de Jesús y Virgen María. Si recordamos, estamos en el tema 6, que consiste en el programa del reino de Dios que nos presenta Jesús, y nos lo presenta de una manera muy bonita, porque nos lo presenta con una bendición, con las bienaventuranzas, con bendiciones de Dios, con aquella animación que nos lleva y nos conduce a ser felices. Y entonces Él quiere que nosotros seamos felices, y por eso es que nos presenta ese programa de camino evangélico para que nosotros lo sigamos. Vamos a iniciar respondiendo la pregunta que me hicieron en relación a la lectura de San Marcos en la celebración de Corpus Christi, ¿verdad? En donde vimos en San Marcos 14, del 22 al 26, se proclamó esa palabra que dice: y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio, y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantando los himnos, salieron hacia el monte de los Olivos. ¿Verdad? Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este fue el evangelio que se proclamó, y la pregunta que me hicieron es que si Jesús es el reino, ¿verdad? ¿Por qué nos dice que ya no beberá del producto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de los cielos, que es el reino de Dios? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Bueno, ¿y qué nos está enseñando Jesús ahí? Pues vamos a recordar que en la época de Jesús el judaísmo describía con frecuencia las alegrías, especialmente las alegrías mesiánicas del Mesías que estaban esperando, con la imagen de un banquete. Pues Jesús creció en esa cultura, por lo tanto él utiliza mucho esa referencia al banquete, ¿verdad? Y nada menos y nada más pues de que hoy nos presenta, este domingo nos presentó el evangelio en Corpus Christi, en la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces para poder discernir, tenemos que ponernos en el contexto en el que han sido expresadas las palabras. Entonces, ¿qué día fue el que lo dijo Jesús? Pues fue el día de Jueves Santo. Imagínense usted, un día antes de celebrar la Pascua. Él estaba reunido para celebrar la Pascua con sus discípulos. Apenas estaba iniciando ya su última cena, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos en ese contexto, porque si no, no entendemos el porqué de la expresión de Jesús. Entonces él ya venía y vino, y entonces instituye la Eucaristía, que los discípulos y apóstoles no la comprenden, ¿verdad? Porque la Eucaristía es entrega, la Eucaristía es morir en la cruz, es la pasión de Jesús para la redención del mundo. Eso no lo creen ellos, eso ellos no lo toman en cuenta, eso como que si no lo hubieran oído. Y entonces Jesús les sigue enseñando, y así como le dijo a Pedro en una ocasión, le dijo: bueno, Pedro, ahorita, cuando no se quiso dejar lavar los pies, ¿verdad? Le dijo: ahorita no vas a entender, Pedro, lo que estoy haciendo por ti, pero después lo entenderás. Lo mismo pasa en la Santa Cena. Los discípulos y apóstoles no entendían lo que estaba hablando Jesús, ¿verdad? Lo escuchaban y estaban asustados y asombrados de las palabras que estaba expresando su maestro, ¿verdad? Pero no lograban en su entendimiento comprender la profundidad de lo que él estaba comunicando. Él estaba comunicando que se iba a hacer Eucaristía.
para la redención de la humanidad, de la creación, y que iba a resucitar por el poder de Dios para tener una creación nueva. Y la manera en que manifestó esta creación nueva es en ese versículo, ¿verdad? Se lo voy a leer de nuevo, en donde dice, yo os aseguro, dice, que no beberé del producto de la vid. La vid es de la uva, ¿verdad? Pero él estaba hablando de la vid normal, de la vid en el mundo en el que se vivía, de la vid material, ¿verdad? Esa bebida, dice, esa bebida material, en ese mundo que existía y en que estaban los discípulos que no comprendían el reino de los cielos, porque él les estaba hablando del reino de los cielos, pero ellos no lo comprendían, porque su entendimiento aún no había sido abierto. Y entonces dice, yo ya no voy a beber del producto de la vid del mundo, de este mundo que ustedes están acostumbrados a vivir, de esta cultura, hasta el día, dice, y que lo voy a beber nuevo en el reino de Dios, porque en Jesús las cosas se hacen nuevas. Hay una nueva creación. Y entonces el vino nuevo al que se refiere es esa creación en el Espíritu Santo que proviene de la promesa del Padre cuando acepta el sacrificio de Jesús. Pero aquí no había sucedido ese sacrificio. Aquí estábamos en la cena del Jueves Santo. El viernes es el sacrificio de Jesús. Y entonces, como no había sucedido, el Señor los está preparando para que después, cuando ya reciban el Espíritu Santo, comprendan lo que Él les dijo en estas palabras. Por eso que nosotros, bendito sea Dios, mire, esto sucedió en el año 33 y nosotros estamos en el año 2021 y Jesús ya resucitó. Es la gran diferencia. Nosotros estamos leyendo y proclamando esta palabra que la hacemos vida ya con el conocimiento de que Jesús ha resucitado y ha hecho todas las cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, Jesús prepara a sus apóstoles, aunque en ese momento ellos no lo comprendan, para que nosotros ahora que sí lo podemos comprender, porque sabemos que ese vino nuevo es Jesús, el Espíritu de Jesús resucitado, que ha vencido el pecado en la cruz y en su pasión, y que ha vencido la muerte en la resurrección, ¿verdad? Entonces el sentido que tiene eso pequeño parte del versículo es un sentido pascual, ¿verdad? O sea, es lo que va a haber de fruto de la Pascua de Jesús, pero ya no era la Pascua que celebraba el judío con el vino y el pan ácimo, ya no, porque él acaba de instituir la Eucaristía. Entonces él se está refiriendo a la Eucaristía, a lo que nosotros celebramos en la Santa Misa. Cuando acogemos su palabra, nos hace arder nuestro corazón, nos presenta al Jesús que se va a hacer presente en el altar, ¿verdad? Con él nos consagramos con él. Cuando él dice tomen y coman, nosotros nos unimos a él para decirle a la comunidad reunida, a la iglesia, a nuestra familia, tómenme y cómanme a mí también, con Jesús, por él, con él y en él, tómenme a mí, ¿verdad? Porque yo voy a entregarme por amor, así como Jesús se entregó por amor por mí y por todos nosotros, así me voy a entregar yo por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mis hermanas en la fe y por mis prójimos. Y entonces ahí nosotros nos volvemos Eucaristía. Eso es lo que estaba diciendo Jesús ahí. Claro, es un tema mucho más profundo para poderlo desarrollar. Ya se lo desarrollaré cuando tengamos tiempo. Ahorita no podemos hacerlo, pero espero que haya aclarado ya la duda. Si Jesús es el reino, claro, Él está diciendo que Él es el reino, que hace presente el reino, ¿verdad? Y ese vino representa la venida del reino de Dios, que todo lo crea nuevo. El vino nuevo del reino de Dios. Él les vino y contando durante los 3 años, anunciando el reino de Dios. Recuérdense que Él inaugura el reino de Dios, pero el reino de Dios se va a instaurar completamente hasta que toda la creación doble rodillas y acepte a Jesús como Señor y Salvador en el juicio final, ¿verdad? Y que se llama la parucía. El reino se va a hacer plenitud en esa parucía, en ese juicio final, en donde ya se va a manifestar Jesucristo en la segunda venida, y ahí se completa la plenitud del reino de Dios. En el ínterin,
como pasó con los discípulos y apóstoles, Jesús nos introduce al reino, anuncia el reino que él mismo hace presente en su vida, que él refleja del Padre y el Espíritu Santo en su corazón de amor y misericordia, como ya hemos visto. Y entonces empieza a enseñar a los discípulos para que ellos vayan comprendiendo lo que es el reino, que es lo que está haciendo con nosotros ahora, ¿verdad? Nosotros ya lo estamos viviendo, hermanas. Y ellos estaban viviéndolo en Jesús. Los que estaban en Jesús lo estaban viviendo. Nosotros tenemos la bendición de que ahora a través de la iglesia nos vemos mucho más personas que a través de la iglesia nos presentan a Jesús y en Jesús vivimos ya el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, esas son lecturas pascuales en donde van referidas todas al sacramento de la Eucaristía en esos momentos en el que se instituye el sacramento. Por lo tanto, esas palabras forman parte de la instauración de la Eucaristía, ¿verdad? Donde Jesús lo que quiere es que cuando él sabe que cuando venga la promesa del Padre, el Espíritu Santo, con aquellos apóstoles escondidos por temor a morir, en Pentecostés, al recibir el Espíritu Santo, ellos van a comprender, porque el Espíritu les va a recordar las enseñanzas de Jesús como a nosotros. Y entonces ahí se les abrió el entendimiento. Entonces ya comprendieron la Santa Cena. Ya comprendieron eso, porque no lo comprendían. Ya comprendieron que era la Eucaristía, que era el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad. Hasta ese momento que el Espíritu les ayudó para poder hacerlo. Igual que a nosotros. Por eso nuestras oraciones siempre están llenas de pedir y solicitar al Espíritu que nos haga manifiesto ese gran misterio de la redención en Jesucristo, donde se hace presente el amor de Dios y su misericordia. Ese amor de Dios que nos ha mencionado Jesús en su predicación, en lo que vamos estudiando, el amor llega a su plenitud en la entrega, en la donación, autodonación que hace Jesús en la cruz por amor a nosotros. Bueno, en el tema anterior nos adentramos a conocer y admirar las características y los signos del reino, que Jesús con signos, con esos milagros, con esas palabras, él nos presenta el reino de Dios para que nosotros lo vayamos acogiendo. Y ahora estamos profundizando el contenido de esas bienaventuranzas que forman parte del proyecto de vida que nos presenta Jesús para nuestro camino. Estas bienaventuranzas tienen que regir nuestras actitudes y nuestro comportamiento, que denoten que nosotros estamos viviendo una vida comprometida con Jesús. Por lo tanto, es una vida comprometida con el reino de Dios. Y para poder hacer vida ese reino que Jesús nos habla y nos presenta, la única manera, hermanas, es imitando a Jesús. Y entonces llegamos a la conclusión de que las bienaventuranzas son la autobiografía de Jesús. Entonces Jesús nos presenta estas actitudes que debe de tener todo aquel que aspira a vivir el reino de Dios, ¿verdad? Pero el fundamento no se nos olvide, ¿verdad, hermanas? El fundamento es de que Jesús ha salido a nuestro encuentro, nos ha presentado el amor misericordioso del Padre, nos ha llamado por nuestro nombre y nos dice, bueno, ¿quieres aprender? ¿Quieres ser mi discípula? Hemos dicho que sí. Y entonces ha ido cultivando esa amistad con nosotros de manera de que nosotros vayamos comprendiendo y adhiriéndonos a esa enseñanza de Jesús de tal manera que ya nos lo dijo, de que nosotros logremos permitirle al Señor que configure nuestro corazón al corazón sagrado de Jesús. Y entonces en eso estamos. Este es el estudio de las bienaventuranzas, es configurarnos al corazón de Jesús. No lo vamos a hacer solamente con lo teórico, sino que van a ser del corazón de Jesús en nosotros cada bienaventuranza. Por eso es que es dichoso aquel que lo practica. Felices los que lo practican, ¿verdad? Porque nace del corazón sagrado de Jesús que ha configurado mi propio corazón. Bueno, la vez pasada ya nos adelantamos un poco y vimos cómo la bienaventuranza que vimos que eran los pobres de espíritu, porque de ustedes es el reino de Dios, ¿verdad? Vimos que es esa actitud necesaria de pobreza, de infancia espiritual. Y yo ya no les dije en esa ocasión, pero se los digo ahora. Mire, infancia es ser niño, pues, ¿verdad?
La infancia es ser niño, en el espíritu. Entonces el niño pues no tiene grandes aspiraciones, ¿verdad? Sino que el niño se contenta con el juguete que le da a usted o con la caricia que le da o su cariño. Ahí está él viviendo, aceptando lo que viene porque él todo le parece fantástico, todo le parece maravilloso. Y entonces el Señor quiere que nosotros así vivamos nuestra experiencia de pobreza en el espíritu, que la vivamos con los ojos de un niño. Por eso es que Jesús les puso el niño en medio a los discípulos y apóstoles. Y él dijo, el que es como él dice, de él es el reino de Dios. ¿Verdad? Y él nos está manifestando de que si yo me convierto en ese niño, manifestándome necesitado de Dios, así como un niño necesita de su madre, hermanas, así debemos nosotros sentirnos necesitados de Dios siempre, toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Ese es los pobres de espíritu. Me imagino que ustedes respondieron sus preguntas que les envié, porque si no las respondieron, ¿verdad? No aprendieron. Que ahí dice, ¿verdad? ¿Cómo me presento ante Dios? Como una niña pequeña, frágil, limitada y necesitada de Dios. Mira, esa pregunta es linda. Es Jesús quien nos pregunta, quien te pregunta a ti. Tú eres esa niña frágil o eres suficiencia. Tú eres esa niña limitada. Vos crees que todo lo puedes solucionar por tus propios medios. ¿Eres esa niña necesitada de Dios? ¿O crees que Dios pues que te acompaña y ojalá que te haga caso? Pero si no, pues ni modo, tiene que hacer, ¿qué hago yo? Esas son las preguntas que nos ha hecho Jesús, ¿verdad? Para que nosotros vayamos manifestando esa bienaventuranza en nuestra vida. Mire, me detengo otro poquito, hermana, mire, es que está lindo este tema. ¿Sabe usted una cosa? Que cuando nosotros no sabemos esto, pues entonces como estamos en la ignorancia, así se dice cuando uno no sabe nada, entonces no pecamos por no practicarlo. Pero cuando lo conocemos, entonces ya tenemos conciencia. Entonces cuando nosotros estamos expuestos a una catequesis, el Señor nos está profundizando la conciencia para que aprendamos la esencia de ser felices y de apropiarnos del reino de Dios. Pero conlleva la responsabilidad de vivir lo que estoy aprendiendo. Entonces esto no es una opción así de si tú quisieras, si puedes, hazlo, si no, no. Sino que cuando yo recibo la enseñanza que Jesús me la está dando, yo tengo que hacer valer el compromiso que he hecho con Él de dejarme enseñar, de aprender y de poner en práctica. Así que hermanas, a partir ya, si no lo hemos hecho desde la enseñanza pasada, a partir de esta enseñanza, usted tiene que manifestar su pobreza de espíritu. Usted tiene que batallar de manera de entregar todo aquel orgullo, aquella soberbia, todo aquel sentirse que usted tiene en las manos la solución de los problemas y manifestarse como esa niña interior que usted tiene, que es frágil, inocente, limitada a la voluntad de Dios y necesitada de Dios. Necesitada de Dios. Bueno, entonces, a ser pobres en el espíritu. Niñas espirituales, niñas necesitadas de Dios. Y dentro de esa necesidad está también desapegarnos. Aprendimos que hay que desapegarse de las cosas, de las personas, de los negocios, de los bienes, etcétera, ¿verdad? Que ¿cuánto apego podemos estar teniendo? Ahí también esa fue una de las preguntas que nos hizo Jesús. ¿Reconoces tú cuáles son aquellos apegos que te están afectando, por lo que te enojas y por lo que peleas y por lo que juzgas y condenas y te preocupas? ¿Verdad? Haciéndonos ver que todo es de Dios. Todo. Hasta nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros padres. Nosotros somos de Dios. Los bienes, los terrenos, las herencias, las cosas. Todo. Y entonces ese reconocer esa debilidad ante Dios es la pobreza de espíritu.
Decir, Señor, perdóname. He puesto en primer lugar aquella cosa o persona a la que estoy apegada y a ti en el segundo lugar. Cuando hacemos eso, le estamos quitando el señorío de Jesús a nuestra vida. Y por lo tanto, no podemos ser pobres de espíritu, porque el pobre de espíritu es el que acepta que Jesús es su Señor. Y ante Él somos débiles, limitados y necesitados. Bueno, yo sé que a partir de hoy vamos a luchar contra esos apegos y se los vamos a entregar a Dios, reconociendo que son de ellos y que nos ayuden a administrarlos, como también nos entrega nuestra familia, para que nos ayuden a administrarla. Pero ya no con nuestro corazón, hermanas, sino que con el Sagrado Corazón de Jesús, que ya está configurado en nuestro propio corazón. Así se hace fácil la cosa. Bueno, vimos que dichosos también los que lloran, los afligidos, porque ellos serán consolados. Y encontramos que el sufrimiento y el dolor, ¿verdad? En mi corazón hay cosas que me causan dolor y sufrimiento, pero mire, hay dolores innecesarios, hermanos. Miren, nosotros vivimos agobiados a veces por cosas que ni van a suceder. Tenemos unos temores del qué va a ser, qué va a pasar, de cómo se va a resolver, de quién me va a ayudar. Y hay preguntas en las cuales no tenemos ninguna respuesta porque nosotros no tenemos el control. ¿Quién tiene el control? El Señor tiene el control en su santísima voluntad, ¿verdad? Entonces, para que estas personas que lloran, para los que sufrimos y estamos afligidos, pues dice que seremos consolados. ¿Cómo seremos consolados? Jesús nos abraza en su amor misericordioso y nos dice, no se preocupen, si yo estoy con ustedes, ¿quién contra ustedes? ¿Quién contra ustedes? Ustedes saben perfectamente que el Dios Padre todo lo transforma para bien de los que le aman y ustedes le aman. ¿De qué se preocupan? Descansen en mí. Digan con toda la confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lloren conmigo porque yo me acerco cuando ustedes lloran y lloro con ustedes. Porque es la parte humana maravillosa de las emociones, los sentimientos donde el corazón está dolido. Y ahí estoy yo con ustedes, dice Jesús. Yo también he llorado, pero lloro para consolarlas. Lloro para que ustedes se dejen entregar a la voluntad de Dios y se abandonen en su divina providencia. Bueno, dichosos los humildes y los mansos porque recibirán la tierra como herencia. Eso nos toca hoy. Los humildes, los mansos. Usted sabe que los animales a veces, ¿verdad? Hay animales que son muy violentos y agresivos y hay otros que son bien mansos. Cuando llevamos a los niños a que conozcan los conejitos, tal vez usted tiene conejitos en su casa, son remansos, ¿verdad? Ahí los acaricia y dice, ay, y todo. Y ellos no le hacen daño a uno. Ahora aquellos perros así bravos de casa, ¿verdad? Esos son peligrosos, ¿verdad? Porque les tiene uno miedo que de repente son traicioneros y le pueden morder a uno, ¿no? Digamos ya una fiera salvaje. Entonces, esta bienaventuranza dice, dichosos los que se comportan como el conejito. Sí, dichosos. Dichosos los que no están a la defensiva, hermanas. Dichosos los que no están buscando quién se las paga o quién se las debe. Dichoso aquel que se mantiene con un estado de ánimo estable, no variable como mirábamos la vez pasada, sino estable. Dichoso aquel que se mantiene en paz, en esa paz interior, que no importa que haya problemas, claro, hay que buscar la solución, a veces se preocupa uno, sí, es cierto, es parte del ser humano, pero no pierde el control, se tranquiliza, se pacifica. Es aquella persona que vive en paz. ¿Usted no ha visto esas personas y se las ha encontrado? Yo sé que hay en su comunidad hay, que usted cada vez que habla con esa persona le infunde paz en la forma en que habla, el tono que utiliza, la mirada que tiene, las palabras que utiliza.
y siempre están contentas, siempre están alegres y decir, fíjate que me pasó esto, el Señor te va a solucionar eso, no te preocupes, mira, ¿verdad? Ahí vas a ver cómo, yo te comprendo porque yo he pasado circunstancias parecidas, pero mira, hay que confiar en el Señor y pensemos, hay que pedir consejo, pidamos ayuda. En cambio, otra, vamos a ver cómo puede saber usted si usted no recibe esta bienaventuranza en el corazón de Jesús, si no es dichosa por ser humilde y mansa, ¿verdad? Es cuando usted le preguntan algo y usted lo toma en doble sentido. Y usted cree que se lo están preguntando por otra razón. O porque le están diciendo porque la quieren molestar, o la quieren disminuir, o la quieren atacar. Y entonces están siempre a la defensiva, como aquel perrito que han golpeado y que se quiere acercar para curarlo, lo muerde y le gruñe porque está herido. Entonces dice Jesús, dichosos los humildes, los mansos, porque ellos van a recibir la tierra como herencia, porque no va a haber pleito, hermanas, no va a haber pleito, no va a haber violencia. La palabra mansos hace referencia a aquel aspecto de la humildad que se manifiesta en esa suavidad que tenemos en las relaciones con el prójimo. Mire la palabra que usan aquí, suavidad, ternura, paz, buen trato, buena intención en sus relaciones con las demás personas. A imitación de Jesús, la vivencia del reino nos lleva a entablar relaciones pacíficas con los que nos rodean. Ya mirábamos nosotros, ¿verdad? Que entre las características del reino está que íbamos nosotros a renovar las relaciones, ¿se recuerda? Pues esta bienaventuranza lo permite si usted la practica. Si usted y yo la practicamos, entonces vamos a mejorar nuestras relaciones, ¿verdad? A veces supóngase que hay un pleito de pareja y los dos están empurrados y encerrados en sí mismos queriendo demostrar quién es el más fuerte y quién tiene la razón. Pero de repente alguno ya se está dejando transformar en el corazón de Jesús y entonces baja la guardia y dice, mira, vamos a tomarnos un cafecito, salgamos del ambiente. ¿Y para qué? Pues vamos, salgamos, descansemos, vamos. Y empieza el manso o la mansa, ¿verdad? A no buscar pleito, a suavizar la relación, a volver otra vez a la armonía. Dichosos, dice. Por eso es que son dichosos. Por eso es que tenemos que ser dichosos nosotros, los que somos humildes o mansos, porque vamos a recibir la tierra como herencia. Vamos a recibir la familia como herencia, ¿no? Una familia unida, una familia armoniosa, una familia llena que va a producir mucho fruto. A eso se refiere esa tierra como herencia. Es la tierra de los corazones de nuestras familias, que con una pequeña palabra le baja uno los humos a las personas y las vuelve a su realidad. Bendito sea Dios. Dichosos los misericordiosos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta es otra bienaventuranza que yo no comprendía, fíjese. Yo no le atinaba a esta bienaventuranza, decía yo, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y entonces ahora nos dice la catequesis que ser justo se identifica, dice, con hacer la voluntad del Padre. Mire, ahí me aclaró todo. O sea, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, que quieren tomar la justicia por sus propios medios, o que se sienten afectados por la justicia, tal vez la del mundo, y tienen hambre y sed de que se haga justicia en aquel caso que les ha afectado a su familia, y que no hay modo que se mire una justicia. El Señor nos dice, nos tiene que identificar para ser dichosos en confiar en la voluntad de Dios, en abandonarnos en su voluntad, sabiendo lo que hemos aprendido con anterioridad, hermanas. Todo pasa por la voluntad de Dios, todo sucede según la voluntad de Dios, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo comprendamos. Pero ya aceptar eso
de que todo lo que me está sucediendo es parte de la voluntad de Dios y que yo tengo que buscar en Él la ayuda para que en esa mansedumbre que me ha pedido que yo manifieste, yo pueda encontrar una solución a esa sed de justicia que tengo y confiar en que Dios va a hacer la justicia que se merecen las personas, porque yo, ¿quién soy para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien y menos para condenarlo? Ese es el centro del mensaje de Jesús, el ser justo, que significa hacer la voluntad del Padre, como la hizo Jesús. Mire, Jesús también decía, mire, ¿y por qué se me echan encima los fariseos? Y mira cómo me atacan los militares aquí, los romanos, y no, mira, hasta mis propios discípulos me abandonan. Y entonces Jesús, manifestando esta bienaventuranza, dice, Él tenía hambre y sed de justicia para nosotros, hermanas. Y entonces Él descubre que para alcanzar esa meta que Él se ha propuesto, de que todos recibamos, los que tenemos hambre y sed de justicia, recibamos la justicia de Dios, hay que abandonarse en la voluntad del Padre por amor, por misericordia. ¿Verdad? ¿Cuántos casos yo he participado ahí en el Facebook donde dice, maten a ese asesino que mató a esa niña, y están ahí las personas vociferando y escribiendo de que es un asesino, ¿cómo es sin gracia? Es un ingrato, un desgraciado. Y dan ganas, ¿verdad?, de uno tomar la justicia en las manos, y mira uno que a veces los jueces corruptos no hacen su trabajo. Y a cólera. Pero el Señor nos dice, dichosos ustedes, sí, en esos casos, que tienen hambre y sed de justicia, se abandonan en la voluntad del Padre, porque Él lo va a solucionar. No sabemos nosotros lo que ha sucedido. A veces las noticias son escandalosas para vender los medios. ¿Quién sabe la verdad de lo que ha sucedido? Solo Dios. A ver, le introduzco aquí un tema. Hubo una persona que juzgó a Dios y dijo, bueno, ese Dios de los cristianos, vamos, que Él va a hacer la justicia. Y Él va a elegir a quién se salva y quién no. Yo debería estar haciendo ese trabajo. Yo tengo la suficiente preparación académica, intelectual, soy un doctor. Yo sé cómo discernir esa maldad que hay en el hombre y castigarlo como se merece, ¿verdad? Y entonces dice que es una historia. Dice que Dios envió a un ángel a decirle, mira, tú dices que vas a hacerte cargo, está bien, aquí está, estas son las almas que tienen que jugar en este momento, y se le presentaron almas a este hombre, en donde él tenía que discernir si el alma al que iba a juzgar lo condenaba o no. Y no pudo. No pudo porque él quería basar su justicia en solo lo que conocía, en solo lo que sabía, pero él no era Dios. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad, hermanas? Así nos pasa a nosotros. Creemos que todo lo sabemos. Y con un poquito de información que nos dan o leemos en una prensa o vimos en una televisión, en una noticia, creemos que ya conocemos la verdad. No la conocemos, hermanas. Aunque pareciera lo más lógico del mundo, aunque estuviera lo más claro posible, no la conocemos. No conocemos las intenciones, las motivaciones, los tiempos. No conocemos nada, hermanas. No lo conocemos. Entonces Jesús nos dice, miren, no sufran. No se condenen ustedes solitos cuando condenan a otros. Dice, no juzguen ni condenen a otros, dice Jesús. Porque así como ustedes juzgan, serán condenados. Con este hombre que quería condenar almas, con esa misma justicia iba a ser condenado él. Pero el Señor le tuvo misericordia y le hizo vivir la experiencia para que aprendiera de que solo Dios conoce a profundidad las cosas.
Y su voluntad es lo mejor que puede sucedernos. Y hoy nos lo dice a nosotros. Madre Mónica, solo Dios conoce los corazones de las personas. Deja de estar juzgando de esa manera a las hermanas, a los hermanos, a los sacerdotes, a otras personas. Deja ya de juzgar de esa manera. Tú no eres Dios, tú no sabes. Y tal vez estás juzgando basándote en un conocimiento falso. Y lo peor es esto, ¿eh? Yo lo hablo y lo comunico. ¿Y a quién se lo comunico? Ah, pues a mi esposo, a mis hijos, a mis nietos, a mis amigas. Y ahí va corriendo, mire ese pensamiento como que si fuera verdadero. Santo Dios, qué gran responsabilidad. Por eso es que nosotros, hermanos, no somos dichosos cuando actuamos de esa manera. Somos felices, nos dice Jesús, que aunque tengamos hambre y sed de justicia, vamos a ser saciados según la voluntad de Dios. Y entonces a estas personas hay que entregárselas a la voluntad de Dios. Y trasladarlos a esos prójimos y hacerlos íntimos en nuestro corazón. Y presentárselos a Jesús, hermanos, para que Él en su misericordia y en su justicia divina se lo presente al Padre y los juzgue. No según nosotros, sino según Dios. Y entonces esto de la mansedumbre, miren, todos van unidos, fíjese. Eso de ser manso y de provocar buenas relaciones, esas buenas relaciones se van provocando cuando no estamos hablando de nadie y no estamos hablando mal de otra persona, hermana. Mire, yo trabajaba en la visita médica y en un hotel ahí en la gira. Pero estábamos desayunando un grupo y empezaron a hablar de un visitador médico mal, ¿verdad? Que no estaba presente. Y yo les dije, perdonen, jóvenes, les dije, pero ustedes están hablando, algunos de ustedes son amigos de él. Yo lo conozco, no soy su amigo, pero lo conozco. ¿Por qué están hablando mal de él si no está presente? Bueno, les caí mal, fíjese, ya no volvieron a comer conmigo. No importa. Se creían los jueces del amigo, juzgándolo y hablando mal a sus espaldas. Hipócritas, cuando después se lo encontraban. Hola, vos, ¿y qué tal estás? Qué bueno verte. Hipócritas. Nos pasará a nosotros así, hermanas. Nos pasará a nosotros así, que juzgamos a los que viven alrededor nuestro, los vecinos, los parroquianos. Y después los saludamos como que si no fuera nada y Dios te bendiga. Eso es lo que quiere que aprendamos hoy el Señor, lo empecemos a practicar. ¿Ah? A eso se refiere. Porque nosotros también somos muy exigentes para que se haga justicia con otros, pero para nosotros lo mejor que nos perdonen. Pues esa misma misericordia es la que hace dichosa nuestra alma cuando nosotros tenemos esa hambre y sed de justicia o la tiene otra persona y lo ayudamos a que se abandone en la voluntad de Dios y con el amor de la misericordia Dios lo va a solucionar. Y entonces ya viene como la conclusión de esta bienaventuranza en la próxima que dice, dichosos los que son misericordiosos porque van a recibir misericordia, hermanos. Dichoso nosotros que somos misericordiosos. ¿Verdad? Y esa bienaventuranza, ¿qué quiere decir? Pues que si yo voy a ser misericordioso es porque yo tengo la misericordia de Dios en mi corazón. Ay, qué lindo, ¿verdad? Entonces yo quiero ser misericordioso, sí, pero tengo que hacerlo con el corazón de Jesús, porque el mío es egoísta. El mío es soberbio y orgulloso, vanidoso. Pero el corazón de Jesús no. ¿Se dan cuenta, hermanas, que para poder vivir estas actitudes necesitamos el corazón de Jesús? Para que se hagan realidad las bienaventuranzas. Por eso Jesús fue feliz, porque Él llevó la misericordia a donde fue, porque Él era la misericordia. Ojalá que a cada una de ustedes les digan, es que ahí viene la hermana Shenita, ahí viene la hermana Lesbia. Ay, es que ya son misericordia andando. ¿Verdad, hermanas? Primero Dios, ¿verdad? Aspiremos a eso. Aspiremos a esa santidad en la misericordia. Que las personas reconozcan la misericordia de Dios a través de nosotros. Y vamos a vivir felices, hermanos, porque mire, el misericordioso, dígame usted que está pensando en hacerle daño a alguien. ¿Tiene tiempo para pensar en hacerle algo a alguien? El buen samaritano se tomó el tiempo para pensar antes de darle misericordia al que estaba tirado enfermo, en peligro de muerte y dolido y apaleado. ¿Se tomó ese tiempo? No, el que da misericordia no anda pensando en los por qué no.
no anda pensando, hace lo que tiene que hacer en el amor de Dios. Pues eso es la bienaventuranza. Es una invitación a ser como el Padre de Jesús, que ha salido a nuestro encuentro, nos envía a su Hijo por amor a nosotros. Es el Padre del Hijo pródigo que regresa y nos abraza. Y en cada santa misa que nos invita el Señor, ahí nos está esperando en la puerta para abrazarnos y decirnos: hijo, te has equivocado, no importa, ven aquí, reconócelo aquí conmigo. No importa, hoy vamos a tener fiesta, hoy estás invitado al banquete eucarístico, porque ahí es donde vas a encontrarte con el dueño de la misericordia, que es Jesús resucitado. Y entonces ahí nos llenamos de la misericordia de Dios. Mire, hermana, ya yo les voy a enviar ahí unas predicaciones sobre la Eucaristía que están preciosas, mire, que nos enseñan esto y que cómo nos encontramos con Jesús eucarístico, y Él nos hace que tengamos un corazón eucarístico como el de Él, que es el corazón del que estamos hablando. Dígame usted va a misa y cuando sale no es misericordiosa. Entonces sale igual o peor, más preocupada de lo que entró. Y entonces ya no se encontró con Jesús. Ya no se encontró con la misericordia de Jesús. No, ya no. ¿Por qué? Porque le pasó lo mismo que a los discípulos, hermana. Le faltó el poder del Espíritu Santo para reconocer a Jesús en el altar, para dejarse abrazar con Él, para comulgar con Él. Por eso dice que esta bienaventuranza es una invitación a ser como el Padre de Jesús, el Dios misericordioso por excelencia, que perdona siempre y se compadece de aquellos que sufren. Practicar la misericordia es adoptar el estilo de vida que se traduce en un perdón constante de aquellos que nos ofenden y en acciones concretas a favor de los demás. La atención de los enfermos, los pobres y los marginados, hermanos. Esa es la actitud de vida de toda discípula misionera de Jesús que quiere vivir y ser dichosa y ser feliz viviendo esta bienaventuranza. Seamos felices siendo misericordiosos. ¿Y cómo puedo ser misericordioso, Señor? Pues dichosos los que son limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, y cuando miran a Dios se llenan de su misericordia. Y ahí tenemos la otra bienaventuranza. Los limpios de corazón, ¿quiénes son los limpios de corazón? Hermana, es usted y yo cuando actuamos con pureza de intención. Mire, esta enseñanza no se le olvide. Cuando usted vaya a hacer algo, mejor ore y pídale al Señor dirección y discernimiento para saber con qué pureza de intención lo está haciendo. Le voy a decir esto porque como me la debe y yo no olvido nunca, ahora me las paga. ¿Dónde está la pureza de intención? Andamos cobrándonos cuentas viejas del pasado. Como que si no nos encontramos con Jesús de la misericordia. Como que no reconocemos que debemos ser misericordiosos, no por nosotros mismos, sino porque han sido misericordiosos con nosotros, hermanas. ¿Por qué debemos ser misericordiosos? Porque Dios es misericordioso conmigo. Y lo es con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Él me tiene misericordia. Él me ha perdonado 70 veces 7. Todas mis infidelidades, todas mis faltas, todos mis errores, todas mis culpas. Y el Señor espera de que yo haga lo mismo. De que yo haga lo mismo. Entonces vivir esta actitud es un perdón constante, un perdón que se está renovando constantemente. El perdón de aquellos que nos ofenden con acciones concretas, hermano, no haciéndonos los locos, no guardando para después cómo me las cobro. Si aún tiene usted eso en su corazón, en su mente, que quiere vengarse, que odia, tiene ese resentimiento enraizado que no lo puede dejar ir, que no puede perdonar a esa persona, pídale al Espíritu Santo que se manifieste esta bienaventuranza en su corazón y que esa área de su corazón que está dura como una piedra, Jesús la transforme en un corazón tierno,
¿verdad? Limpio, un corazón que actúa con pureza de intención, porque usted está actuando con el corazón de Jesús. Y usted está viendo a esa persona ya no como la mira usted, sino que la está viendo a través de los ojos de Jesús. Cumpliendo todas estas bienaventuranzas, dice, dichosos los que construyen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y ese es el testimonio que se espera de nosotros, que digan, ellas son hijas de Dios. ¿Por qué? Porque construyen la paz. En esas relaciones rotas, comprometidas, difíciles, ha llegado una madre Mónica a llevar la mansedumbre, a llevar el perdón, a llevar la misericordia, a llevar esa pureza de intención de que Jesús en su voluntad quiere que haya armonía y comunión en ellas, en estas personas que están peleando entre esposos, entre padres e hijos, entre hijos y hermanitos, entre tíos, abuelitos, en fin, con otras personas, con personas que con las que convivimos a diario. Había una señora que iba al mercado todos los días, ¿verdad? Y iba con su amiga, su gran amiga. Iban las dos y se iban hablando y todos se acompañaban, hacían sus compras y regresaban y la pasaban bien, se reían y disfrutaban y todo haciendo ese trabajo, ¿verdad? Hasta un día en que alguien le dijo a una de ellas que la otra había hablado mal de ella. Entonces hizo el gran alboroto y dijo, ¿esta por qué habló de mí? ¿Quién se cree? ¿Verdad? Y entonces ella sabía a qué hora salía la otra señora, porque salían juntas. No salía ya a esa misma hora. La miraba, se daba la vuelta, iba a otra hora al mercado, ¿verdad? Y se peleó con ella. Fíjese, hermana, me estaba pensando yo que, ¿por qué dichosos, verdad? Dichosos porque cuando nosotros tenemos una amistad, así como eran estas hermanas y esas señoras, buenas amigas, ¿verdad? Que disfrutaban una de la otra. Esa es una dicha, hermanos. Pero mire, se metió el mal ahí en la relación y ellas lo permitieron, por lo menos una, la otra no. Ella lo permitió. Y entonces asumió y tomó decisiones y se sintió dolida y no perdonó. En lugar de ir a preguntarle, mira, es cierto que dijiste algo de esto, ¿por qué lo dijiste? Mira, somos amigas, ¿verdad? La mansedumbre, no había mansedumbre. Ahí no había humildad, había dolor, había sufrimiento, había llanto, pero no estaba siendo consolada por Jesús. Entonces, hermana, la otra hermana, no es Madre Mónica, oye, ese es un ejemplo. La otra hermana recibió las bienaventuranzas. Y entonces comprendió que su amiga, que era dichosa por tener esa amiga y que eran tan buenas amigas, que la vida, la felicidad estaba en compartir la vida juntas. Esos momentos de mercado, esos momentos de plática, porque Dios había permitido que fueran amigas y que se llevaban bien. Y entonces dijo, bueno, entonces yo tengo que ser la mansa. Yo tengo que tener la pureza de intención. Yo tengo que llevarle la misericordia y pedirle perdón si le ha ofendido o perdonarla si ella me ha ofendido a mí. Entonces lo que voy a ir a construir la paz con ella. Es esta bienaventuranza. Dichosos los que construyen la paz, hermanos. Las que toman la iniciativa para hacer que sucedan las cosas. Fíjese que se reencontraron las amigas, se abrazaron, lloraron, se perdonaron, ¿verdad? Se hicieron más amigas y se están disfrutando la una de la otra, ¿verdad? Y entonces a ellas ya podemos decir, serán llamadas hijas de Dios. ¿Por qué? Porque viven esa amistad en comunión, con pureza de intención y llena del amor de Dios. Por eso nos llaman hijos de Dios. Y finalmente, hermanas, dichosos los perseguidos e injuriados por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Verdad? Nos anima a no tener miedo a vivir nuestra entrega a Cristo de modo radical. Ahorita hay muchos hermanos nuestros que están encarcelados y algunos vendiendo la vida, que Dios los acoja.
como testigos y mártires de Dios por la fe en Jesucristo, hermanos. Y dice Jesús, dichosos que los persigan y los injurien por causa de esa justicia divina. Pero ¿cuál es la justicia divina, hermano? La misericordia. La defensa de la vida desde el momento de la concepción. La defensa de la vida y de un juicio justo para una persona que se ha equivocado y ha hecho daño en la sociedad. No da pena de muerte. La defensa, el acompañamiento y la misericordia en nuestros ancianos. Y no programarle la muerte. Ese es el reino de los cielos, dice Jesús, es el reino de Dios. ¿Verdad? ¿Cuándo son dichosos? Cuando absorbemos, cuando son acogidos por nosotros, discípulos misioneros de Jesús, todos esos perseguidos e injuriados por causa de la justicia, por causa de la misericordia, por causa de la defensa de la vida. A ellos les pertenece, dice, el reino de Dios. Ahí en el documento dice de los cielos, ya acordamos de que ellos, para no faltar el respeto a Dios, no le decían reino de Dios, sino reino de los cielos, pero para nosotros es el reino de los cielos. No hay que tener miedo a vivir nuestra entrega a Cristo. Tenemos que perder el temor del qué dirán. Ay, en Tachureca la señora es solo la iglesia es. ¿Verdad? Venga, ore por ellos. Que ellos miren ahí esa pureza de intención de usted, su misericordia. Ahí van a ver que rapidito van a llegar a pedir oración, a ser consoladas, porque ahí ellas miran que con usted se puede consolar. ¿Sabe por qué? No por usted, sino porque usted está y lleva a Jesús para pedir oraciones de intercesión, ¿sí? Pero no es por mí. Si fuera por mí, hermano, yo hasta alegaría. No, es porque miran que Jesús, ¿ah? Que Jesús está actuando a través mío. Y entonces ellos tienen la confianza de pedirle a Jesús a través mío. Y yo solamente paso. Señor, ahí está, aquí está, Señor, yo cumplo. Y entonces yo abrazo y yo animo, yo consuelo a esas personas que están perseguidas por la justicia, ¿verdad? Que están siendo maltratadas por su fe. Las bienaventuranzas son un programa y un estilo de vida que debe inspirar nuestro apostolado como madres mónicas. Las bienaventuranzas son el camino que nos lleva a identificarnos con Jesús, nuestro Maestro. Este camino requiere una continua opción y discernimiento, ¿verdad? Por eso vimos parte del discernimiento. Hay que discernir en función de estas actitudes, cuáles son esas actitudes que a mí me hacen falta. Bueno, yo les voy a dejar, no es una tarea, es algo voluntario. Me gustaría que en el transcurso de esta semana, cada una de ustedes le comunique a Beatriz, ¿verdad? ¿Qué bienaventuranza es la que a usted cree que le hace falta mejorar? ¿De acuerdo? ¿Verdad? Si son varias, pues diga varias. Usted no se preocupe. Lo importante es que usted pueda descubrir cuáles de estas actitudes para invitar a Jesús usted necesita fortalecer. Usted necesita ayuda para poderla poner en práctica. ¿Verdad? Así vamos a tener esa información que ella me la va a enviar y eso me va a servir para discernir nuestra próxima reunión. Déjenme contarles que yo ya hice mi cálculo para las restantes enseñanzas, para que ustedes puedan calcular en el tiempo. Yo tengo programado, si a ustedes así les parece bien, 6 enseñanzas más para terminar ya la catequesis. ¿Verdad? Tómelo en cuenta, si no les conviene me dicen, ¿verdad? La he logrado comprimir lo más que puedo. Entonces, para que es en el menor tiempo posible que puedo, si ustedes necesitan menos tiempo, me lo dicen para que yo pueda comprimir el asunto un poquito más, ¿verdad? Para que se sientan con toda la libertad. Yo sé que eso les fascina y nos estamos animando y fortaleciendo mucho, pero también ustedes tienen sus propias actividades como comunidad, ¿verdad? Y no pueden estar solamente en una catequesis, tienen que tener variedad de actividades, ¿verdad? Entonces, se las dejo para que ustedes lo analicen y después me vayan
me informe. Entonces vamos a darle gracias al Padre. Padre bueno y misericordioso, te damos infinitas gracias por habernos permitido estar sentados ante los pies de Jesús y Virgencita María. Gracias por la enseñanza recibida. Gracias por ayudarnos a descubrir cómo podemos ser felices practicando estas actitudes de Jesús, que no son difíciles, Señor. No son difíciles porque yo sé que tú estás transformando mi corazón en tu propio corazón. Y entonces ya con tu corazón, Señor, ¿cómo no voy a ser manso? ¿Cómo no voy a ser pobre de espíritu? ¿Cómo no voy a construir la paz? ¿Cómo no voy a ser misericordioso? Ayúdame, Señor, para que ese corazón que yo tengo, esas áreas que están todavía duras, como una piedrecita, tú las transformes en un corazón de carne y que yo pueda vivir estas bienaventuranzas para ser dichosa, para ser feliz y hacer feliz a todos aquellos a los que amo. Bendice, Padre, a todos los padres, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros hijos que tienen hijos y también a nuestros padres espirituales, a todos esos padres espirituales que nos has enviado y que nos vas a enviar. Bendícelos desde ya, Señor. Dale la fuerza y el poder del Espíritu Santo para que nos presenten a un Jesús vivo y nos enseñen a vivir el reino de Dios. Y a ti, Padre bueno, Papito, Abba, también deseamos desearte que te amamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, en el Espíritu Santo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muchas gracias, hermanas, por escuchar. Gracias,